Darle también la bienvenida a Jonathan Párraga, director provincial de Unidad Popular, con quien abordaremos varios temas de coyuntura. Bienvenido, don Jonathan, a este espacio de Manavisión Plus. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la capital de los manavitas, que hoy está cumpliendo un año más de independencia política. Y precisamente pues es importante tocar estos temas. A pesar de las fiestas, pues la coyuntura nacional, el acontecer político y social que se viene desarrollando, pues requiere de algunas opiniones y de algunas precisiones. Así es, y para iniciar esta jornada de entrevista, ¿cómo evalúa el rol de la CONAIE en la convocatoria del paro y qué diferencias hay entre sus demandas y las de Unidad Popular como organización política? Bueno, la CONAIE en la actualidad pues viene protagonizando el paro nacional y las demandas desde el sector del movimiento indígena con la Unidad Popular no se distancian mucho. La Unidad Popular, no solo en Manabí, sino a nivel nacional, como partido político, es el único partido que ha expresado su respaldo y se ha mantenido junto al pueblo, no solo ahora en el momento del paro nacional, sino desde junio aproximadamente, agosto, que se inició el proceso de las demandas de inconstitucionalidad frente a las diversas leyes planteadas por el gobierno, como la ley de integridad pública, la ley de seguridad, que dicho sea de paso, pues ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Entonces, las demandas, lo que viene planteando principalmente pues el paro, es producto de las medidas tomadas por el gobierno, ¿no? Entonces los sectores sociales y populares, el FUD, el Frente Popular, la UNE, desde hace varios meses vienen impulsando y convocando a movilizaciones, a jornadas nacionales de movilización, y como Unidad Popular nos hemos mantenido junto al pueblo. Hemos expresado nuestra postura, ha sido firme, coherente con nuestro accionar, y ahora pues en el paro nacional convocado por la CONAIE no es la excepción. Creemos que más allá de la eliminación del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, es precisamente hoy en día el pueblo se encuentra peleando pues por calidad de vida, por días mejores, por el alto costo de la vida, y la consigna es clara. Hoy en día el pueblo está en las calles peleando y luchando por la vida. Ahora, el impacto que ha tenido el paro en estas provincias donde se ha acentuado más, que es en la sierra, y cómo esto también ha repercutido en la percepción de la situación a nivel de organización política. Bueno, hay que poner al centro un elemento, una situación que el país atraviesa una crisis generalizada. Sí, no solamente por la conmoción social, no solamente por el paro, y esto hay que aclararlo, porque no es el paro que genera la crisis. La crisis se viene generando desde hace ya varios meses, producto de las decisiones que viene tomando este gobierno. Entonces, hoy en día pues vemos una conmoción social, nos hablan también de una crisis económica, y las ganancias de las principales empresas han superado los 7.000 millones de dólares. Entonces la crisis se ha depositado en los hombros del pueblo ecuatoriano, de la inmensa mayoría, y es por eso que hoy tenemos un movimiento indígena, un movimiento popular organizado en las calles, precisamente ya hace 26 días del paro nacional, y tenemos ya un saldo de 3 muertos, 3 fallecidos, Efraín Fuérez, que fue el primero, José Guamán y Rosa Paqui, que en estos días han fallecido, producto de la represión brutal que ha desatado el gobierno. Se cuentan los detenidos ya por centenas, los heridos también sobrepasan los 100. Entonces, en primer lugar, Comunidad Popular, rechazamos esta represión de la cual está siendo víctima en nuestro pueblo. No es posible que se enfrente al pueblo contra el mismo pueblo a través de las Fuerzas Armadas. Y todas estas consecuencias, los principales responsables son el presidente de la República, Daniel Noboa, y su ministro del Interior, el señor John Reinberg. Entonces,
no puede ser posible que tomen estas medidas cuando el pueblo lo que está exigiendo, lo que está reclamando, son sus justas aspiraciones y la respuesta o una solución a sus necesidades. Ha hecho caso omiso el gobierno, se ha cerrado totalmente al diálogo. En estos días, el día de ayer me parece, plantearon unas mesas de diálogo, pero con dirigentes que desconocieron a sus bases y asistieron a estas reuniones a hacer acuerdos con los que la base nunca estuvo de acuerdo. Entonces, producto de aquello, tenemos la respuesta de la base, que se mantienen en la paralización, que se mantienen en las acciones. Ahora, en estos días, en estos momentos, están de luto, están de duelo, llorando a sus muertos, lo que es obvio, lo que es evidente. Pero la paralización, el paro nacional no se detiene, continúa y tenemos el pueblo en las calles, no solamente en Imbabura, no solamente en Otavalo, sino en varias provincias del país, que dicho sea de paso, son las provincias precisamente donde gana el gobierno en las últimas elecciones. Entonces, quiere decir que hay un descontento, que hay una inconformidad de la población frente al gobierno. Entonces, una de las principales banderas que levantamos o propuestas es que el gobierno atienda de una manera espontánea, auténtica y sincera a las aspiraciones y a los reclamos que viene haciendo el pueblo. Se plantea mantener el diésel a precios internacionales. Hasta diciembre alcanzaría más o menos los $4. Entonces, en un país donde el salario básico unificado no cubre la canasta básica, estamos hablando de encarecer la vida, estamos hablando de una inflación. Entonces, el mismo gobierno lo reconocía, el mismo Daniel Noboa en campaña planteaba que elevar los precios de los combustibles era una medida inflacionaria y que no lo iban a hacer. Entonces le miente descaradamente al pueblo ecuatoriano y hoy en día lo hace de una manera hipócrita y de una manera agresiva contra el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Usted ha mencionado algo importante y es que también lo he escuchado de otros expertos en el tema. En diciembre es probable que el galón de diésel suba hasta $4 para alcanzar los costos de los mercados internacionales. Esto en diciembre también se acabaría el subsidio que el gobierno ha dado a varios sectores como la transportación de pasajeros. Cuando esto ocurre y se ocurre en diciembre, para enero estaríamos hablando de que tendríamos que en este caso los municipios y establecer nuevas tarifas de pasaje, incremento en todo el sistema productivo, porque el combustible subiría en esta época del año. ¿Y cuál sería el panorama si esto ocurre y qué propuestas se plantea desde Unidad Popular? Bueno, precisamente esa es la preocupación, de que los incentivos que plantea el gobierno al sector del transporte no son suficientes. Y obviamente lo que va a suceder a renglón seguido es la elevación de los pasajes. Obviamente los transportistas como empresarios del transporte lo que buscan es ver su rentabilidad, pero las afectaciones van a ser directamente al consumidor, directamente al pueblo ecuatoriano. Es por eso que rechazamos estas medidas, porque son un grave atentado a la economía, al bolsillo del pueblo. Entonces esto tiene que entenderse, tiene que comprenderse, porque no es una cuestión momentánea, no es una cuestión de coyuntura, es un asunto que afecta gravemente a la economía de las familias ecuatorianas, que hoy en día pues el gobierno quiere detenerlo, quiere aplacarlo, quiere frenarlo de alguna manera y simplemente pues no lo ha logrado. No es la forma, no son los medios. El pueblo exige respuestas, exige soluciones y el gobierno precisamente por el miedo que lo invade de pronto no ganar en la consulta, de resolver este panorama, este escenario para tener un escenario favorable. Entonces recurre a este tipo de medidas y a este tipo de acciones y que no tienen ninguna comparación. Mire usted, se habla mucho de que los terroristas son los que están luchando, que no son pueblo organizado y que no se va a permitir que presionen a... Pero el terror creo yo que lo impone el mismo Estado, las Fuerzas Armadas. No hay ni punto de comparación entre un manifestante, un protestante que pelea con piedras, con palos,
como acción de protesta y amparado en el legítimo derecho a la resistencia, contra un militar que viene armado, que viene con balas inclusive, a atacar a un pueblo básicamente indefenso. Entonces no podemos ponernos a comparar. Y el Estado está cometiendo crímenes bastante deplorables. Entonces, frente a aquello, ¿qué proponemos? Hay varias situaciones que se debieron de haber hecho. Por ejemplo, algo que rechazamos contundentemente es la eliminación o la desaparición básicamente inexplicable de los haberes que tenía la Corporación Noboa con el SRI. Cerca de 90 millones de dólares, un poco más, fueron desaparecidos, fueron exonerados. Dudo mucho que hayan sido cancelados. Entonces, este tipo de cosas no pueden darse. ¿Qué proponemos? Que se cobre a las empresas morosas los impuestos, lo que tienen pendiente con los haberes al SRI, que son dineros que van directamente a las arcas del Estado. Y de esta manera no se afecta o no se vulnera directamente a las familias ecuatorianas. Mire usted que la canasta básica está ahora por los $817 aproximadamente. Entonces, en estos días o en estos meses hasta diciembre, con lo que se propone implantar, estamos hablando de que va a bordear los $900 o quizás un poco más. En algunas ciudades, por ejemplo, como Manta, como Cuenca, Azuay, perdón, que son algunas de las que tienen un mayor costo de vida. Comentaba usted que una de las propuestas era que se cobre las deudas que tienen las empresas grandes en el país con el SRI, que estos dineros van a servir un poco para mitigar ese impacto que tiene el país en el tema de déficit fiscal. Sí, precisamente la incapacidad de este gobierno, no solamente para resolver los problemas del pueblo, sino para resolver un conflicto como el que tenemos, es el que nos lleva a esta crisis que estamos atravesando. Otra de las soluciones, otra de las salidas que planteamos es precisamente que ahora, a puertas de un referéndum y una consulta, que se empiece por cumplir la Constitución. Los presupuestos para salud, para educación, que dicho sea de paso, las organizaciones como la UNE, como el Frente Popular, vienen exigiendo que se declaren en emergencia porque no están siendo atendidas de la manera que se debe. Tenemos hoy en día personas, pacientes de diálisis que están muriendo a las puertas de los hospitales porque el gobierno mantiene estas deudas con las dializadoras. Tenemos personas que en los hospitales no encuentran los insumos, no encuentran la medicina, no encuentran muchas veces ni especialistas, ¿sí? La realidad que atraviesa la educación, por ejemplo, las instituciones educativas hoy en día, muchas se caen a pedazos, no cuentan con la infraestructura adecuada, el mantenimiento de baterías sanitarias, por ejemplo, sale del bolsillo de los padres. Un sinnúmero de situaciones y de realidades que atraviesan estos sectores, y es precisamente algunas de las cosas que no han sido atendidas y que muy poco se dice. El gobierno nacional no se refiere a aquello, a lo que no está cumpliendo, a lo que no está haciendo, y precisamente busca señalar en todos estos momentos un culpable, un enemigo, muchas veces imaginario, si se quiere. Entonces lo que demuestra es su incapacidad para gobernar y para resolver las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ahora, Comunidad Popular, ¿qué responsabilidades atribuyen al gobierno en la escalada de violencia y qué medidas de protecciones proponen ustedes para la situación que enfrenta el país? En primer lugar, que sea un gobierno que escuche a su pueblo. Como le decía, las provincias que ahora están protestando son precisamente algunas de las provincias que le dieron el triunfo, la Sierra Centro, alguna parte de la Amazonía. Entonces, lo primero que debe de hacer el gobierno es sentarse a conversar y atender las exigencias del movimiento popular organizado que hoy está en las calles. Una de las principales exigencias es que se reconozca, se indemnice a las familias de los asesinados ahora en el paro nacional, y por lo consiguiente, pues la eliminación del decreto 126, que son de las principales. Y luego pues vienen las demás demandas. Entonces el gobierno debe de atender aquello, debe de no hacer oídos sordos
frente al requerimiento de un pueblo que hoy en día atraviesa circunstancias, como le decía a un inicio, de crisis. Muchos de los ecuatorianos viven con menos de $2 al día. Entonces, frente a elevaciones de precios, frente a eliminaciones de subsidios, obviamente pues se va a encarecer mucho más la vida y el costo de algunos productos. Entonces, para aquello pues es necesario que el gobierno escuche las demandas y las peticiones del pueblo. Ahora, usted mencionaba que en el tema de las protestas, bueno, se reunieron con ciertos dirigentes. ¿Cómo evalúa usted esta jugada del gobierno de reunirse o intentar aplacar el paro en ciertos sectores? Y esto también generó que el gobierno anuncie el fin del paro, pero las organizaciones o las bases dijeron no, vamos a seguir. Y de hecho la medida continúa. Bueno, el gobierno actual, el presidente Daniel Noboa, se ha caracterizado por mentir. Es un gobierno mentiroso, le miente al país con todos los dientes, no tiene ningún escrúpulo en aquello. No es sorpresa que este tipo de jugadas sean aplicadas. Mire usted la estrategia que trataron de aplicar con el convoy humanitario, entre comillas, que incluso la misma Cruz Roja no quiso formar parte de aquello porque no cumplía con las especificaciones que debe de tener un convoy humanitario. Más bien fue un convoy de guerra, un convoy militar, que entró pues a reprimir y a masacrar al pueblo de Imbabura y en Otavalo específicamente. Entonces, ¿qué percepción podemos tener al respecto del supuesto diálogo que tuvieron con dirigentes que hasta la fecha, dentro de lo que se conoce, no sabemos ni quiénes son, asistieron de manera privada, de manera particular o de manera personal, porque las bases nunca estuvieron de acuerdo, nunca conocieron aquello, y hoy en día pues se ha expresado en las declaraciones y en los manifiestos que han hecho de que el paro continúa, de que continúan las medidas de hecho, de que sus muertos no van a quedar impunes, de que siguen luchando, de que se mantienen en la pelea, y producto de aquello pues progresivamente algunos sectores se empiezan a sumar, algunas provincias, en la misma capital, algunos sectores rurales empiezan a manifestarse y a expresar, sumándose al paro, sumándose a esta convocatoria, a esta medida de hecho que el pueblo mantiene. Ahora hablando un poquito, cambiando un poquito el eje de la entrevista en el tema seguridad, el gobierno incrementó el IVA y se anunciaba o se decía que bueno, esto era parte de la lucha contra la inseguridad, bandas organizadas que están generando caos en el país. ¿Cómo evalúan ustedes esta medida y los resultados que tenemos en este momento en el país donde se han elevado la tasa de homicidios y otros hechos violentos? Mire, la provincia de Manabí es una de las principales o una de las más afectadas por esta situación. Mire usted que desde el último feriado hasta acá tenemos más de 20 muertes violentas aproximadamente, más o menos. El otro día en Manta, en un conversatorio, decíamos, ya ni eso podemos precisar, porque precisamente ahora, mientras estamos conversando, puede que haya aumentado la cifra, podemos tener 1 o 2 muertos más. Entonces, es un tema bastante preocupante, bastante alarmante. Mire usted que precisamente son jóvenes, adolescentes los que han muerto en estos días, precisamente acá en la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, los resultados del supuesto Plan Fénix, de la elevación de los 3 puntos del IVA, no son evidentes, no han surtido los efectos o no se han cumplido con estas propuestas. Y dicho sea de paso, pues vea usted que no se trata de presupuesto, no se trata de elevar el IVA ni nada por el estilo, sino de voluntad política, de decisión, porque para someter al pueblo, para reprimir, para enviar a este supuesto convoy humanitario a las provincias de la sierra, sí hay la voluntad. Y mire usted la firmeza y la capacidad con la que actuaron. Entonces, ¿por qué no se actúa de esa manera en provincias como Manabí, con esa misma firmeza, con esa misma, ese mismo
brutalidad, si se quiere, con la que arremeten contra el pueblo ecuatoriano. Porque para el pueblo sí hay bombas, sí hay balas, pero para la delincuencia, para el crimen organizado, es muy poco o nada lo que se está haciendo. Entonces, sí se vuelve un tema bastante repudiable, bastante condenable, porque el pueblo está desarmado frente a personas indefensas, frente a un pueblo que exige mejores condiciones de vida. Ahí sí son valientes, ahí sí son bravos y aplican todo el peso de la ley. Entonces, se viene presentando esta situación e incluso algunos acontecimientos que agudizan un poco más o que tratan de hacer ver como que agudizan la situación. Por ejemplo, esta explosión de un coche bomba en la ciudad de Guayaquil, que precisamente deja mucho en tela de duda. Hubo un sospechoso que fue detenido, pero no fue investigado por la Fiscalía. Ahora se habla de intentos de desestabilización, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de situaciones que se vienen planteando frente a una narrativa que quiere posicionar el gobierno de que lo quieren desestabilizar, de que lo quieren tumbar, cuando no es así. El pueblo lo que está reclamando son sus justas aspiraciones, son mejores condiciones de vida para poder desarrollar, incluso precios justos en la comercialización, bueno, un sinnúmero de cosas que se vienen incluyendo, ¿no? Postura de Unidad Popular en torno a la consulta popular y qué posición están apoyando en este momento. Bueno, la Unidad Popular a nivel nacional ya ha sido inscrita, ya ha sido registrada oficialmente para impulsar el no en las 4 preguntas, tanto en las 3 de referéndum como en la de consulta popular. Y precisamente impulsamos esta postura porque consideramos en primer lugar de que no han sido satisfechas, no han sido cumplidas las promesas del gobierno por su incapacidad y por la actitud de dictadorzuelo que ha tomado frente al pueblo ecuatoriano. Entonces, su gestión no viene siendo la mejor, hasta ahora no garantiza el cumplimiento de muchos de los derechos del pueblo ecuatoriano. Entonces consideramos que esta consulta, este referéndum simplemente pues es una forma más, una manera del gobierno de captar poder, de gobernar a su manera y a su medida, con las actitudes que viene tomando, incluso represivas, hasta cierto punto fascistoides y de dictatoriales frente a los reclamos del pueblo ecuatoriano. Hay varios temas que se plantean en esta consulta popular y uno es la eliminación o la disminución de asambleístas a nivel nacional. ¿Consideran ustedes que esto va a afectar la representación de las organizaciones políticas en el país una vez que hay este sistema de escaños para poder elegir a los asambleístas? ¿Cómo afecta, cómo consideran ustedes que podría afectar esta reducción? Bueno, no es que afecte directamente a los partidos políticos, sino que más bien afectaría a la representación que tiene el pueblo dentro de este espacio, dentro de este poder del Estado, ¿no? Que es el legislativo y donde se fiscalice, donde se debería de realizar las leyes. Pero el tema, rechazamos esta pregunta, planteamos el no en esta pregunta, porque consideramos que no es un tema de número o de cantidad, sino más bien una cuestión de calidad. Vea usted precisamente pues la bancada más grande es la de ADN y veamos el tipo de asambleístas que venimos teniendo, asambleístas que simplemente en una sesión virtual dejan su foto puesta y no están presentes, asambleístas que van a hacer TikToks, que van a hacer videos, van a hacer dibujitos en plenas sesiones. Entonces creo yo, o desde Unidad Popular consideramos que es una cuestión de la calidad de asambleístas que estamos teniendo, lo que provoca el desprecio del pueblo ecuatoriano o el rechazo a la gestión y a las acciones que viene desarrollando esta asamblea. Y no solo desde ahora, hace algún tiempo pues fuimos a muerte cruzada precisamente por eso, porque los asambleístas o el rechazo a la Asamblea Nacional era tal de que el pueblo de alguna manera quiso mandarlos a su casa, así de simple. Entonces, no es una cuestión de números, de cantidad,
porque si lo que plantea el gobierno en su narrativa, en su discurso, es ahorrarnos algunos recursos, entonces empecemos por declarar la moratoria de la deuda externa. Empecemos por reducir los sueldos. ¿Por qué no se le pregunta eso al pueblo ecuatoriano? Si estamos de acuerdo o no con que se reduzcan los sueldos de los asambleístas, del presidente, si estamos de acuerdo o no que se eliminen las pensiones vitalicias, por ejemplo. Cuestiones así que verdaderamente desvían los recursos del pueblo ecuatoriano son las que se deberían de tomar en cuenta. Y dicho sea de paso, hablando de presupuesto y de ahorrarnos dinero, para poder tener una nueva constitución se necesitan cerca de 200 millones de dólares, porque son 3 procesos electorales que deben darse previo a aquello. La consulta popular, luego de si se aprueba o no, si gana el sí, pasar a la elección de asambleístas constituyentes, que es otro proceso electoral, y por último un proceso de referéndum, en donde se aprobaría o desaprobaría la constitución elaborada. Entonces son 200 millones de dólares que va a invertirse en este proceso, en donde podrían destinarse esos recursos si estamos hablando de priorizar y de ahorrar los recursos del Estado. ¿Por qué no se atiende, por ejemplo, al tema de la educación? Con cerca de 62 unidades educativas podrían ser equipadas con estos 200 millones. Unos 35 UPCs podrían ser instalados en los barrios, en los sectores de conflicto. Entonces, son algunas de las situaciones. Y lo que vemos es que no se está priorizando las necesidades, sino lo que son los antojos y lo que impulsa el gobierno con su proyecto neoliberal, lo que se está llevando a cabo. Ahora, estamos a un mes prácticamente de la consulta popular. ¿Cuáles son las 3 prioridades de campaña de Unidad Popular a nivel provincial y nacional para maximizar el voto por el no en las preguntas claves? Bueno, ahora principalmente, bueno, es un espacio bastante corto de tiempo, estamos a aproximadamente o poco menos de un mes de que se dé el proceso electoral de la consulta y referéndum, es el 16 de noviembre. Entonces, lo que estamos priorizando es en estos espacios, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, poder orientar a la ciudadanía, a la población, de que la gestión del gobierno no viene siendo la adecuada. Y más que una consulta, más que un referéndum, esto debe convertirse en un plebiscito de la gestión del actual gobierno, que no ha resuelto los problemas del pueblo. Entonces, frente a aquellos que nuestra postura del no, para rechazar todas estas políticas neoliberales y antipopulares que se vienen desarrollando. Y el conversatorio, el día a día con nuestro pueblo, en todos los espacios que se vienen presentando, que se vienen dando, expresar estas situaciones, estos elementos, porque si bien es cierto, como mencionábamos, el tiempo para campaña y para todo aquello es bastante limitado, es bastante corto. Entonces lo que se apunta o se prioriza desde Unidad Popular es a estos espacios de propagación de la información un poco más masivos, para llegar de alguna manera pues al pueblo y a nuestro electorado. Bien, don Jonathan Párraga, director provincial de Unidad Popular, hemos abordado varios temas con él: el tema del paro nacional, el tema de la escalada de violencia, falta de recursos, tenemos también referéndum, consulta popular a menos de un mes. De pronto, el mensaje final para quienes nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana, ¿cuál sería el mensaje final para la población? En primer lugar, que los actuales momentos que atraviesa el país no requieren de una nueva constitución, requieren de que se cumpla la actual constitución, que le pertenece a la inmensa mayoría de los 18 millones de ecuatorianos. No le pertenece ni a un gobierno, ni a un partido político, ni a un personaje, eso hay que aclararlo. Entonces, no se trata de hacer apología de aquello, ni defender la capa y espada, porque en su momento necesitará cambiarse. Pero en los actuales momentos lo que necesitamos es que se cumpla la Constitución, no necesitamos de una nueva Constitución. Entonces, por eso es que el pueblo organizado, por eso es que los sectores sociales y populares venimos expresando estas posturas de rechazo, y a Noboa lo estamos rechazando tanto en las calles como lo rechazaremos también en la consulta y en el referéndum, diciéndole no.
Muy bien, muchísimas gracias a don Jonathan Párraga por habernos acompañado en este espacio de entrevista en Manavisión Plus. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros todos estos temas importantes y trascendentales para el país. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Ha sido un gusto y que viva Puerto Viejo. Muy bien,